Costa. Gracias, Robert. Qué segundo tiempo para sufrimiento de los hinchas de Bolívar. Un segundo tiempo que decidió hacer lo menos inteligente la academia. Intentar jugar como le había planteado la gente de Atlético Nacional el partido. Intentar circular la pelota, tenerla, pero en la diferencia de las individualidades se notó que el Atlético Nacional es un equipo que tiene mucha más experiencia con este tipo de rubro de partidos, de tener la pelota, de peleártela en el pie a pie y ganarte por la diferencia individual que hacen muchos nombres en el campo de juego del equipo paisa. Bolívar terminó soportando el 1-0 que había conseguido en un buen primer tiempo, en un gran primer tiempo de la academia, que lo había construido en los pies de Ervin Saavedra y en la lucha de William Ferreira y Marcos Riquelme. Precisamente el argentino fue el autor del gol y fue de lo más destacado de la academia junto a esos otros dos nombres, y terminó haciendo figura también a Rommel Quiñones en el segundo tiempo por la decisión del técnico de empezar a soportar el partido en la línea trasera de su equipo. Bolívar encontró este triunfo que es mucho más que 3 puntos, lo habíamos dicho, vale 3 puntos y mucho más de su peso en oro, porque la academia necesitaba ganar, es cierto, y a pesar del susto que se llevó en el último minuto del complemento con ese penal y con el arbitraje de Pitana que de a poquito empezó a empujar al equipo colombiano sobre el arco de Quiñones, en la repetición vemos que sí existió la falta, es cierto, y terminó siendo también el resultado de lo que había trabajado Bolívar. Creo que el empate a 1 hubiera sido mucho castigo para la academia por lo que mostró en la primera etapa. Y quizás sí hubiera sido algo merecido por lo que propuso Atlético Nacional, porque fue un buen partido. Los colombianos nunca vinieron a meterse bajo su arco, nunca vinieron a esperar a la academia, sino que salieron a plantear un partido inteligente en su línea, sabiendo lo que tienen, sabiendo a lo que juegan y mostrando los dotes de cada uno de sus futbolistas. En el complemento, es cierto, se había cansado mucho Ervin Saavedra, lo había logrado controlar el capitán Leao Ramírez, el mejor jugador que había tenido Bolívar en la primera etapa, pero tenía 2 gladiadores arriba y en la necesidad Atlético Nacional empezó a adelantar mucho sus líneas y Bolívar quedaba mano a mano prácticamente. Los dos centrales, Braguiani y Aguilar, terminaban siempre mano a mano con William Ferreira y Marcos Riquelme. Parecía que ese era el camino. Si Bolívar aguantaba ese 1-0 y encontraba en la contra, que el árbitro cortó en algún par de situaciones que eran clarísimas de gol de la academia, pero parecía que ese era el camino. Hasta que llegó el minuto 28. A ver, es cierto, Bolívar había perdido el control del medio campo, sí, porque Justiniano estuvo bajo en el nivel de lo que lo conocemos y que todavía no recupera, y Saavedra se había cansado. Entonces, ¿qué hizo el técnico? Metió a Mauricio Prieto, dudó tanto para ese cambio, tanto, que le dio varios minutos de aire todavía a Atlético Nacional. ¿Era el cambio correcto? Sí. El ingreso de Mauricio Prieto, sí, lo pedía el partido. ¿Quién salía? Creo que ahí estaba la duda. Creo que Leonel Justiniano tenía muchas más fichas para salir y dejar la soltura que tenía Ervin Saavedra, moverlo en un lugar distinto del campo para que vuelva a ser el jugador desequilibrante de la primera etapa. ¿Ese fue un error de Vinicius? Sí, es cierto. Y ahí Bolívar empezó a terminar soportando mucho más atrás el partido. Y después vino el otro cambio, el ingreso de Leonel Morales, que también pudo haber sido una lectura correcta del técnico, pero se volvió a equivocar en el hombre que salía, porque con ese cambio, sacando al uruguayo a William Ferreira, dejó prácticamente solo a Marcos Riquelme y resignó así la chance de asegurar el partido en un 2-0, porque si Bolívar llegaba al segundo tanto, el partido se terminaba. Nacional no le iban a quedar piernas para ir a buscar el empate ya con un 2-0 en contra. Pero cuando salió William Ferreira y ingresó ahí Leonel Morales, Bolívar intentó controlar el medio campo, pero una vez que tenía la pelota, ¿qué hacía? No encontraba a nadie, ya no había alternativa de contragolpe, porque hoy día Juan Miguel Callejón no ha sido el Callejón desequilibrante de otros partidos, y porque hoy día Juan Carlos Arce ha vuelto a mostrar que no está en el nivel que lo conocemos en la academia. Le ha costado mucho a Juan Carlos Arce. Por eso decimos que los cambios quizás fueron una lectura a medias del partido de Vinicius, y empezó a soportar tanto el partido Bolívar atrás que en el último minuto, en el 45, una pelota que perdió Leonel Justiniano también en el medio, terminó siendo factor de un pase al vacío y una descoordinación entre Gutiérrez y Quiñones, terminó haciendo que el 5 saque la pierna, la estire,
cometiendo una falta. Pitana no lo dudó dos veces, cobró el penal y vino la situación, creo que fue el punto de inflexión en el ánimo, en el humor del estadio, porque hasta ese momento había mucho murmullo, mucho rumor, y después de que el jugador Leni terminó errando esa pelota, mandándola por afuera, el estadio explotó, como si hubiera sido el segundo gol de Bolívar, como si lo hubiera hecho Saavedra, como si lo hubiera hecho Ferreira. Bolívar ahí encontró el bálsamo que necesitaba. Más allá de que el 1-0 terminó siendo sufrido y aguantado sobre el final, es un 1-0 Grover que termina siendo y consolidando lo que necesitaba Bolívar, ganar los 3 puntos. En la Copa ganar es vital. Hoy Bolívar lo hizo. El cómo, nos quedamos con el primer tiempo, gran primer tiempo. En el segundo tiene muchas tareas pendientes todavía la academia. Pero hoy día Grover ganó Bolívar y creo que con eso la gente tiene que irse contenta a su casa porque lo necesitaba. La gente de Bolívar necesitaba este triunfo y el equipo se lo terminó dando con ese golazo del primer tiempo y con una gran primera etapa, que creo que es con lo que tenemos que cerrar el comentario. Esa gran jugada, Saavedra, Riquelme y Ferreira, los 3 mejores jugadores de Bolívar.